tema en realidad es bastante cortito. Más bien, antes de empezar la charla, me gustaría pedirle a todos los que han rotado conmigo estos meses, a los delegados de cada grupo, por favor, me envíen los nombres de todos, hoy día en la noche, si pueden, por favor, que el doctor Lozano me está pidiendo ya sus calificaciones. Entonces, les agradecería si me envían eso hoy día en la noche, los nombres de todos los grupos que han rotado conmigo. Bueno, chicos, vamos a hablar de ametropías. Creo que este es el día a día del oftalmólogo. Esto lo vemos y lo han visto mucho en consulta. ¿Qué son las ametropías? Primero, para poder definir ametropía, debemos definir el estado refractivo normal. ¿Qué es un estado refractivo normal? Es la localización de la imagen, obviamente es en la retina, que se forma a partir de un objeto situado en el infinito. Esto a través de un ojo sin intervención de acomodación. O sea, es un paciente que va a ver con mucha nitidez. Entonces, es un ojo de tamaño normal. Entonces, hemetropía es un ojo dentro de la medida normal, es un estado refractivo normal. Entonces, ¿qué vendría a ser? Bueno, esta es una imagen de un paciente emétrope, o sea que no tiene ningún defecto refractivo. Se ve tanto la imagen, se ve en el fondo de la foto, se ve con mucha nitidez, la parte anterior se ve bastante nítido. Entonces, esto es un paciente emétrope. ¿Qué son entonces las ametropías? Es un ojo fuera de lo normal, es un ojo ausente de metropía, es un ojo con un tamaño distinto, ¿no? Que puede ser un ojo o una longitud antero-posterior más pequeña o una longitud más grande de lo normal. ¿Esto se puede heredar? Sí. Si vemos que mamá o papá, abuelos, tíos, alguien tiene un defecto refractivo, obviamente los hijos van a adquirir este defecto refractivo. Adquirida la podemos adquirir en los pacientes que sufren úlceras corneales, traumatismos, lesiones en la córnea, pacientes que tienen enfermedades en la córnea como queratocono, edemas corneales, queratoglobo. Esos serían de etiología adquirida. Entonces, las ametropías se dividen en ametropías esféricas y ametropías cilíndricas. Las esféricas tenemos las de miopía, hipermetropía, y las cilíndricas, el astigmatismo. Entonces, hablemos de miopía. Miopía es un defecto refractivo en el cual la visión va a ser borrosa de lejos, pero de cerca va a ser excelente, muy buena visión. El paciente miope tiende siempre a cerrar los ojitos, a hacerlo como chinito para poder enfocar. Entonces, un paciente miope ve mal de lejos, pero ve muy bien de cerca. Si ustedes recuerdan la imagen anterior, la parte posterior se veía nítida. Ahora no se ve nada, es toda una mancha y solo se ve con nitidez la parte anterior, donde están las flores, ¿verdad? Entonces el miope ve perfecto de cerca y muy mal de lejos. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente miope? Bueno, obviamente ve mal de lejos, tiende a sentarse en el salón de clases en la parte de adelante, se acerca mucho al televisor, tienden a cerrar los ojitos para poder enfocar. Rara vez tienen dolor, por ahí eventualmente pueden sentir dolor de cabeza, ¿ya? Pero no es muy frecuente. El dolor de cabeza es más frecuente en los pacientes hipermétropes más que el miope. Y contrario a lo que piensan, que el paciente miope, porque ve muy mal de lejos, es un pésimo alumno, en realidad no. Como ve perfecto de cerca y generalmente en la edad preescolar, todas las actividades se hacen de cerca, por lo tanto, los niños suelen ser buenos estudiantes, ¿no? Entonces, aquí vemos una imagen donde el objeto se va a proyectar delante de la retina. Por lo tanto, el paciente ve muy mal de lejos. Entonces, todas las imágenes, al ser un ojo con una longitud antero-posterior más larga de lo normal, se van a proyectar siempre estas delante de la retina. Hay varios tipos o varias formas de clasificar a la miopía. Tenemos la miopía axial, que es la más común, la miopía por curvatura, por cambio de curvatura, y miopía por una alteración del índice de los medios, ¿no? La más común, como les mencioné, es la axial, es la que vemos en nuestro día a día.
La longitud axial normal del ojo aproximadamente entre 23 y 24 milímetros. Entonces, un paciente miope con esta clasificación, una miopía axial, su longitud va a ser mayor de 24 milímetros. Por cada milímetro de la longitud, de aumento de longitud antero-posterior, va a haber un aumento de 3 dioptrías de poder en el defecto o en el estado refractivo del ojo, ¿no? Entonces, recuerden eso, por cada milímetro hay un aumento de 3 milímetros o 3 dioptrías de poder. En cuanto a la curvatura, puede ser un aumento de la curvatura tanto de la córnea como del cristalino. Cuando hay aumento de esta curvatura, también va a haber un aumento de del defecto refractivo. Por ejemplo, por cada milímetro de curvatura mayor, tanto en la córnea como en el cristalino, va a aumentar 6 dioptrías en el poder total del ojo. Esto generalmente lo vemos en los pacientes que tienen queratocono, cuando tienen un adelgazamiento de la córnea y la córnea protruye, por lo tanto se hace una especie de cono y aumenta la curvatura de la córnea. O en los pacientes que tienen queratoglobo, que es muy parecido, aumenta la curvatura de la córnea, por lo tanto va a haber un aumento de 6 dioptrías por cada 1 milímetro del aumento de esta, ¿no? La miopía por aumento del índice, esto generalmente en los pacientes cataratosos, ¿no? El paciente cataratoso tiende a ser, creo que muchas veces les he dicho a los chicos que están rotando conmigo, que el paciente que tiene catarata tiende a ver de cerca. ¿Por qué? Porque aumenta el índice del cristalino, por eso el paciente ve de cerca. Los pacientes con catarata refieren ver de cerca. Los abuelitos siempre dicen, pero veo mal de lejos, pero todavía puedo leer la Biblia o todavía puedo hacer mis cosas de cerca. Es por eso, porque aumenta el índice del cristalino por la catarata, ¿no? Entonces, esto lo vemos en pacientes cataratosos y en pacientes diabéticos. Por eso, no medimos a un paciente diabético que esté mal controlado, porque este trastorno metabólico va a hacer de que aumente el índice también del cristalino y también de la córnea. Por eso los pacientes no deben ser medidos si tienen las glucosas muy altas. Ahora, hay otra forma de clasificar la miopía. Tenemos una miopía simple, alta y degenerativa. La miopía simple menos de 3, la miopía alta de 3 a 6, miopía degenerativa mayor de 6. Otra forma de clasificarla es baja, moderada, alta. Entonces, baja menos de 3, moderada de 3 a 6, alta mayor de 6 y una miopía degenerativa o muy alta o maligna que le decimos nosotros ya pues va por encima de 10 dioptrías, ¿no? ¿Por qué se les llama así? Porque degenera tanto la estructura del ojo o se adelgaza tanto que son pacientes que tienden a hacer un adelgazamiento de la parte posterior de la retina y hacen una retinopatía miópica, por lo tanto hay un gran compromiso de la agudeza visual en estos pacientes. Por lo tanto, ellos suelen ser pacientes con baja visión. Entre más alta es la miopía, mayor compromiso de la retina. Ahora, hipermetropía. ¿Qué es ser hipermétrope? Este defecto refractivo va a hacer que el paciente vea borroso tanto de cerca como de lejos. En realidad, aquí dice que la visión de lejos es buena. Eso depende. Si la hipermetropía es pequeñita, puede que sí, pero si la hipermetropía va por encima de 1,50, ya el paciente va a ver mal, tanto de lejos como de cerca. Estos pacientes creo yo que son los peores, son los que van a tener dolores de cabeza, ¿no? Estos pacientes ni de lejos ni de cerca cuando son hipermetropías altas. Entonces, así ve un paciente hipermétrope. Si ustedes recuerdan las imágenes anteriores, la primera era muy nítida tanto en el fondo como en la parte anterior, el miope era nítido en la parte anterior y borroso en la parte posterior, sin embargo, el hipermétrope ve toda la imagen borrosa, tanto anterior como posterior. Entonces, el peor paciente para mí es el paciente hipermétrope moderado a alto, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí la imagen que se proyecta se va a proyectar por ser un ojo pequeño con una longitud antero-posterior pequeña, la imagen se va a proyectar por detrás de la retina, ¿no? Igual, el paciente con hipermetropía va a tener mucha dificultad para la lectura, son pacientes en los niños o preescolares, son pacientes muy inquietos, como no ven ni de lejos ni de cerca, tienden a aburrirse,
son los pacientes, son los niños inquietos, los que supuestamente se portan mal, ¿no? Entonces, porque no ven y al no ver se aburren y empiezan a hacer otras cosas. Este paciente sí va a tener mucho dolor de cabeza por el intento de fijar la mirada, va a tener mucho ojo rojo, va a tener mucha fotosensibilidad, mucha fatiga visual, lagrimeo, y como les mencioné, su rendimiento escolar es bajo, ¿no? ¿Cómo clasificamos la hipermetropía? Igual, axial, de curvatura y de índice, de la misma forma como clasificamos la miopía. Entonces, la longitud axial, ustedes ven la diferencia, un ojo de tamaño normal con un ojo hipermétrope, que es un ojo pequeñito, ¿no? Su longitud anteroposterior pequeña, menos de 23 milímetros. Por curvatura, igual, cuando hay una disminución de la curvatura de la córnea o del cristalino, también va a haber alteración de la, ay, chispitas. Espérense, espérense. Entonces, también va a haber una alteración, entre más pequeña sea o más plana sea la córnea, el poder refractivo va a ser menor. Lo mismo pasa con la disminución en el índice tanto de la córnea como el cristalino, ¿no? Ahora, otra forma de clasificar a la hipermetropía tenemos que están relacionados con la acomodación. Tenemos la hipermetropía latente, la hipermetropía manifiesta, esta puede ser facultativa o absoluta, y la hipermetropía total, ¿no? La latente, esta generalmente está compensada por la tonicidad del músculo ciliar, ¿no? Uno tiende a compensar, ¿no? A acomodar, por así decirlo, y oculta la hipermetropía, ¿no? Entonces, el músculo ciliar ayuda a ocultar. Por eso, en los niños, uno tiene que hacer no sé si ustedes me han visto, pero a los niños uno le hace la medida dilatándole para bloquear ese musculito y no nos oculten medidas, ¿no? Para que ese tono del músculo ciliar no intervenga en la medida. La manifiesta, esta en circunstancias normales no es corregida, no se puede corregir. La facultativa, esta está compensada lo mismo por el mecanismo de acomodación que tiene el músculo ciliar y el cristalino, ¿no? Esto entonces se compensa y puede ocultar medidas también. La hipermetropía absoluta, pues esta sí ya no se puede ocultar con la acomodación. Esta se ve apenas uno mide al paciente, se va a hacer evidente su hipermetropía. Ahora, astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? Este defecto refractivo. Aquí las imágenes que se van a proyectar o que van a pasar por la córnea y el cristalino, al estar estas alteradas, van a generar como una doble imagen, van a ver un doble foco de imagen, por lo tanto el paciente va a referir ver imágenes dobles o con sombra, ¿no? Porque se proyecta doble imagen en la retina. Dependiendo de la clasificación, esta puede ser un astigmatismo simple, un astigmatismo compuesto, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver tanto el meridiano vertical como el horizontal. Entonces, esa diferencia que existe entre los meridianos es lo que vamos a llamar astigmatismo, ¿no? Entonces, aquí ven, igual, recuerden las imágenes anteriores, la primera era nítida, la segunda en el miope mal de lejos, bien de cerca, el hipermétrope todo mal. ¿Y qué pasa con el astigmatismo? Si se fijan, todas las figuras tienen como una imagen doble, ¿no? Como visión doble, y eso es lo que refiere el paciente con astigmatismo. Otra cosa que refiere el paciente con astigmatismo son esas imágenes en la noche de las luces, así como muy elongadas, ¿no? Esos halos como muy dispersos. Entonces, eso también percibe mucho el paciente con astigmatismo. Bueno, aquí tenemos los planos focales. Van a haber siempre dos planos, tanto del eje vertical como el horizontal. Uno se va a proyectar delante y otro posterior, por lo tanto hace que vean las visiones, hace que vea visión doble o diplopia o con sombra, ¿no? El astigmatismo entonces está clasificado por su posición focal, por estructuras, por tipos, por ejes. Esto es un poquito más complejo
de clasificarlo, ¿no? Por la posición focal, un paciente miópico, entonces quiere decir que tanto el miope como el hipermétrope pueden tener astigmatismo, ¿no? Entonces, un ojo grande o un ojo pequeño puede tener la superficie irregular y por lo tanto va a generar un astigmatismo miópico simple en este caso. Entonces, una línea focal, en el caso del miópico simple, se encuentra en la retina, como ven acá, y otro se encuentra delante de ella. Entonces, este es un paciente con astigmatismo miópico simple. Un paciente con astigmatismo hipermetrópico simple, una línea focal se va a encontrar en la retina y la otra se va a encontrar detrás de la retina. Siempre doble imagen. Un paciente con astigmatismo miópico compuesto, ambas líneas focales se van a localizar delante de la retina. Un paciente con astigmatismo hipermetrópico compuesto, ambas líneas focales se van a encontrar detrás de la retina. Ahora, el mixto quiere decir que una línea focal se va a encontrar delante y otra detrás de la retina. Ahora, la clasificación por estructura, esta puede ser un astigmatismo corneal por alguna lesión en la córnea, un astigmatismo lenticular o del cristalino y un astigmatismo total. La clasificación por meridianos, tenemos los meridianos principales, el meridiano del poder, es el meridiano con el mayor poder óptico y meridiano del eje es el meridiano del mínimo poder óptico. Como le dije, este es un poquito más complejo. Esta puede ser, la clasificación puede ser la regular y la irregular. La regular, los meridianos principales están separados por 90 grados. El grado de astigmatismo es idéntico en todos los puntos, ¿no? El irregular, los meridianos principales no están separados a 90 grados, generalmente es menos. Puede haber distintos poderes en el mismo meridiano. A menudo es adquirido. Esto puede ser por traumatismos, lesiones, el queratocono, queratoglobo, el edema corneal, ¿no? Aquí, como ven, los astigmatismos irregulares por cicatrices, traumatismo, por este panus que vemos acá o terigio que vemos aquí, esto va a presionar la córnea y va a generar este astigmatismo irregular. Por ejes tenemos el astigmatismo con la regla y en contra de la regla. El astigmatismo con la regla, el meridiano vertical es de mayor poder, es el de mayor poder de refracción. El eje debe caer entre 0 y 30 grados y entre 150 y 180 grados. Es más frecuente esto en pacientes jóvenes. Entonces, en pacientes jóvenes el astigmatismo es con la regla. El astigmatismo contra la regla, cuando el meridiano horizontal es mayor, es el de mayor poder de refracción. Este se va a encontrar de 90 grados a 30, o sea, entre 100 y 120 grados. Es más frecuente en los pacientes ancianos. ¿Esto por qué? Porque hay una laxitud del párpado y esto va a influenciar en el astigmatismo que va a generar en el paciente adulto mayor. El astigmatismo oblicuo, estos son los astigmatismos más difíciles de tratar. El meridiano de máxima potencia es oblicuo, 45 grados, 135 grados. El meridiano principal no se halla ni en 90, ni a 180, ni cerca a ellos. Entonces, estos son de 31 a 59 y de 121 a 149. Estos pacientes con ese tipo de astigmatismo son bien, bien difíciles de refractar. Basta que se les mueva 2, 3 grados del eje, se les quitamos bastante la visión. Estos generalmente quedan después, oblicuos, quedan así después de una cirugía, ¿no? Queda ese astigmatismo oblicuo que es un poquito complicado tratar de refractarlos a ellos. Entonces aquí tenemos el mapa, tenemos astigmatismo con la regla de 120, entre 60 y 120. Miento, astigmatismo contra la regla, de 60 a 120, el astigmatismo con la regla de 180 a 150 y de 0 a 30, y los oblicuos es lo restante, ¿no?
¿Cómo clasificamos también al astigmatismo? Como insignificante, menos de 0,75, bajo de 1 a 1,50, moderado de 1,75 a 2,50 y alto mayor de 2,50. En esta zona aquí en el sur tenemos pacientes con astigmatismo de 5, 6, 7. En las zonas de altura también bastante astigmatismo porque generalmente como el clima es un poco seco, el paciente tiende a frotar mucho, por lo tanto su astigmatismo aumenta bastante. Aquí tenemos la incidencia por tipos. El astigmatismo con la regla es más frecuente en pacientes jóvenes y contra la regla es más frecuente en pacientes mayores. El oblicuo también se ve en pacientes jóvenes, pero como le dije, lo vemos más en pacientes posoperados. ¿Cómo evolucionan las ametropías? En la infancia, todos nosotros somos hipermétropes porque nacemos con ojos pequeñitos y a medida que vamos creciendo, el ojo también va creciendo. Entonces, este decrece hasta lograr la himetropía en alguno de los casos y otros se vuelven miopes hasta cuando ya cumple 7 años, ya se vuelven miopes porque el ojo crece más de lo normal. En la edad escolar es cuando más se presentan los miopes y más o menos a los 20 años un 20% va a ser miope, aunque esto ha aumentado actualmente con el uso de los dispositivos, el paciente tiende a miopizar con mayor frecuencia. Los primeros años de la edad adulta no se presentan en realidad muchas afecciones y ya pasado los 40, 45, empezamos también con los problemas de presbicia, ¿no? Que ya no tenemos esa acomodación, ese poder, ese músculo ciliar pierde fuerza, el cristalino ya no se acomoda, por lo tanto empezamos a tener problemas de lectura, ¿no? Que eso es la presbicia y se hacen evidente esas hipermetropías latentes que existían siempre, pero como ya pierde esa fuerza de acomodación, pasan los 40, 45, pierden visión tanto de lejos como de cerca. Y en la edad adulta se presentan alteraciones por las cataratas, en realidad, del cristalino. El paciente empieza a ver muy mal de lejos y de cerca, como les mencioné hace un momento, empiezan a ver mejor por la catarata, ¿no? Ok, en los niños inician con un astigmatismo contra la regla y a medida que pasan los años, esto se vuelve con la regla muy raro, se vuelven oblicuos, salvo que sean frotadores crónicos. Y en el adulto que empiezan con el astigmatismo con la regla y con el tiempo se vuelve contra la regla u oblicuo, generalmente contra la regla, y esto por la hiperlaxitud de los párpados. Ahora, esto me interesa mucho, el desarrollo de la agudeza visual y la refracción. Creo que lo hemos hablado en prácticas. ¿Cuánto es que veo un recién nacido? ¿No? En la tabla van a tener recién nacido, 6 meses, año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. A los 5 años ya el paciente, el niño ya debería estar viendo 20/20, ¿no? Lo normal es que a esta edad ya esté plano. Nacemos con una hipermetropía de +2 y a medida que vamos creciendo la hipermetropía va reduciendo, ¿no? Va reduciendo hasta llegar a la emetropía, pero en algunos casos se pasan de largo y llegan a ser miopes. Muy bien, chicos. Esto era más o menos la charla que tenía para hoy. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctora. Ok, perfecto, Chantel. Entonces, los dejo estudiar, por favor, a los delegados de los grupos que estuvieron conmigo. Por favor, no se olviden enviarme los nombres de los chicos que rotaron conmigo, porfa, para hoy día. ¿Ya? Bueno, chicos, Doctora, y no sé dime, si dime. nos podría compartir, por favor, las diapositivas de la clase. Sí, lo voy a hacer de una vez porque si no me olvido luego. Sí, ¿Ya? doctora, gracias. Ya, nos vemos, chicos. Hasta mañana. Chao, Hasta chao. luego, doctora, muchas gracias. Chao, chao.